Donde quiera que usted se encuentre, que Dios lo bendiga. Gracias por ese espacio que nos brinda ahí en casita o en el trabajo, si está en carretera, donde quiera que se encuentre. Gracias por hacernos un espacio. Vamos inmediatamente a dar lectura del Evangelio del día de hoy, para que entremos ya con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a dar lectura al Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, en el Evangelio del día de hoy, por decirlo de esta manera, empieza el último discurso de Jesús. Sin embargo, ya entendemos que más allá de esas visiones terroríficas, de destrucción, de fuego, tantas cosas ahí, ¿verdad? Escenas dantescas, escenas dolorosas, tristes, que podría venirse para la humanidad. Ya hemos comprendido, gracias a la luz de la Iglesia, que es madre y maestra, que eso también viene a, más bien, indicarnos viene a motivarnos a un deseo de cambio. Obviamente antes de que venga el Señor en su segunda venida. Pero eso es para todos, ¿verdad? Ricos y pobres. Sin embargo, para aquel que es pobre y para quien es perseguido, en aquel tiempo, ejemplarizando hermanos, en aquel tiempo que tenían estas dos condiciones, era más difícil aún. Esta manera de cómo buscar entender el objetivo principal de esta predicación era muy difícil, y era más difícil todavía animar la fe y la esperanza del pobre, del desvalido, del oprimido. Sin embargo, el lenguaje que usa el Apocalipsis, el lenguaje apocalíptico, es fruto de un testimonio de fe de esas mismas personas, hombres y mujeres pobres, que a pesar de la persecución, que a pesar de lo difícil que la pasaban, a pesar de lo difícil que veían pasar la vida frente a sus ojos, aún a pesar de todo eso, seguían creyendo. Y creían todavía en algo mejor. Creían que Dios estaba con ellos. Y que seguía siendo para Él el Señor de la historia, a pesar de lo que se podría esperar durante un apocalipsis. Un Dios de destrucción, juez, condenador. No. A pesar de la vida difícil que ellos llevaban, lo veían a Él como el Dios bueno, el Señor de la historia. Esta introducción sirva para darnos a entender que en aquellos días Jesús había roto con el templo, con los sacerdotes, con los ancianos, los saduceos, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, con los escribas, con todos aquellos, ¿verdad? Y también que había roto, por decirlo así, pero había roto relaciones con todas estas personas, y también con aquellos que explotaban las viudas. Vemos cómo también el Señor teje un elogio a la viuda.
cuando ésta le dio limosna, o sea, le dio todo lo que tenía, al oír cómo algunas personas hablaban del templo y de adornado, ¿verdad? Porque dice la Escritura, adornado de bellas piedras, ofrendas votivas o exvotos. Jesús responde anunciando después de ver esa imagen y tener esa imagen en la mente, ¿verdad? Para que lo tengamos así presente, después de todo eso tan bonito, automáticamente Jesús habla de la destrucción total del templo. Y él dice, de esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Vaya, semejante comentario y fuerte palabra. Al oír el comentario del Señor, los discípulos se preguntaban, Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a llegar esa señal? Ellos querían más información, tal vez como usted y yo también la queremos. Este discurso apocalíptico, ¿verdad?, de Jesús, que sigue, bueno, es la respuesta de Él a esas preguntas. El cuándo, el cómo de la destrucción del templo. Cómo hace mención en el Evangelio de San Marcos, cuando informa que lo siguiente que va a suceder, lo hace con un poder y una autoridad tal que estas personas sentían que iba a suceder, por decirlo así, mañana mismo. Miren, la palabra de Jesús es tan poderosa. Él habla en nombre de Dios, del Padre. Y este evangelio dice que Jesús había salido de la ciudad y estaba sentado allá en el monte de los Olivos. Allí, desde lo alto de ese monte, él tenía una visión, pero hermosa, del templo. Él podía ver ese lugar maravilloso al que tanto amaba. Y San Marcos, el evangelista, él nos dice que eran solo 4 los discípulos que fueron a escuchar el último discurso, imagínense. De los 12, solo 4 fueron a escuchar el último discurso del Señor antes de su pasión. Al comenzar la predicación, 3 años antes, ahí mismo en Galilea, las multitudes iban detrás de Jesús para escuchar sus palabras. Y ahora, en el último discurso, apenas hay solamente 4 oyentes. ¿Se acuerda quiénes eran? Uno era Pedro, el otro era Juan, el otro era Andrés y el otro Santiago. Hay una frase que dice, eficiencia y buen resultado no siempre se miden por la cantidad. Y es cierto, hermanos. También hay una frase que dice, es mejor la calidad que la cantidad, en efecto. Esos 4 valían por todos los demás que no estuvieron con él. Pesados hombres de Dios terminaron siendo Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Tremendos discípulos que hasta el final estuvieron con el Maestro. ¿Cuál era el objetivo de este discurso? Al fin, donde el Señor les dice, mirad, no os dejéis engañar. Dios mío, qué fuerte. Los discípulos habían preguntado, Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y Jesús empieza su respuesta con una advertencia. No os dejéis engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy. Y el tiempo está cerca. Y les termina diciendo Jesús, no les sigáis. Qué sabio que es el Señor para con nosotros, que de una vez nos advierte que vendrán muchos a ponernos la cabeza a dar vueltas, a ponernos a pensar en cosas que no son importantes. Son necesarias porque así ha de suceder. La segunda venida del Señor es inevitable. Pero ni el mismo Hijo de Dios sabe el día ni la hora. ¿Por qué usted y yo vamos a estar afanados en eso? Y más en el tiempo del Señor, ¿verdad? Los apóstoles estaban pensando que eso era el día siguiente, seguro. Y ya había zozobra, ya había tristeza, ya había un montón de cosas, sentimientos y pensamientos. Y sucedió en la década de los 60, 70, 80, todas las épocas. Y recuerde que este evangelio de Lucas,
fue escrito muchos años después de la muerte del Señor. Miren, hermanos, ante los desastres, las guerras, destrucciones, antes de todo esto, ¿verdad? Recordando, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén por medio del Imperio Romano, muchos pensaban en que era el fin de los tiempos y que ya el fin de los tiempos estaba cerca. Y hasta la gente decía, Dios ya no controla los hechos, estamos perdidos. Pero esto, hermanos, esta preocupación principal es más que todo la de ayudar a las comunidades, ayudarlo a usted y a mí a discernir mejor los signos de los tiempos, para no dejarnos engañar por conversaciones de personas que lo que quieren es nada más confundir y alterar y aprovecharse de la palabra de Dios y aprovecharse de todo esto. Muchos el día de hoy todavía siguen creyendo. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, cuando esta secta llamada los Adventistas del Séptimo Día, estos hermanos, pues yo les llamo hermanos porque en algún momento, ¿verdad?, deberán reconocer a Jesús como su Señor. En algún momento su fundador profetizó una fecha donde el mundo se iba a terminar, hermanos. Y eso fue, bueno, todo un tema, ¿verdad? Eso fue fuertísimo. Mucha gente se suicidó, mucha gente se volvió loca, aunque no lo crea, eso está en la historia. Cuando llegó la fecha, no sucedió nada. Nada. Ni llovió ese día, ni hubo rayos, nada hubo. Entonces, como si fuera así de fácil, se cambió de líder esa iglesia, vino una mujer, se convirtió en la líder de esa secta, ella profetizó una nueva fecha, y cuando llegó la fecha, adivine, exactamente, nada sucedió, porque nadie sabe el día ni la hora. Eso no es para este tipo de profecías. Entonces, ¿qué pasa? Muchos creyeron, volvieron a creer. Y muchos todavía tienen esas grandes inquietudes de conocer cuándo va a ser el fin de los tiempos, cuándo se va a acabar esto. Yo le pregunto, ¿para qué quiere usted saber cuándo se va a acabar esto? ¿Será para volverse bueno? Esa no es la idea. La idea es ser buenos todos los días, hacer obras de caridad todos los días, hacer lo que Dios manda todos los días, no porque me quiero ganar el cielo en un día. Hermanos, hay que ser sinceros y primero con nosotros mismos. Debemos preocuparnos por sembrar en nuestro corazón esperanza. Debemos preocuparnos por sembrar amor en los demás. Debemos preocuparnos por mostrarle al mundo cómo es el corazón de un cristiano de verdad, un cristiano que quiere cumplir las bienaventuranzas del Señor, un cristiano que quiere ayudar al prójimo, al desvalido, al pobre, al desnudo, al hambriento. Eso es lo que se necesita que usted y yo, mi amigo, mi amiga, comencemos a hacer. Miren, hermanos, si profundizamos más en la palabra no nos alcanza el tiempo. Pero sí es necesario destacar que lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros es una mejor vida. Debemos aprender a ponerle atención a la palabra de Dios. Que vean qué bonito que mando a aquel a hacer esto y mando a aquel a hacer lo otro. No es eso. El Señor nos está hablando de cambiar la vida, primero en nosotros. Lo demás vendrá por añadidura. Todos formamos parte de este mundo. Y en este mundo hay guerras. Y hay hambre. Aquí en Costa Rica, hace muchas décadas, usted no sabe lo que es ir a hacer fila a un estanco para recibir alimento. Porque el alimento está racionado. Usted hace muchos años no lo sabe. Y muchos no lo han vivido. Mis papás sí lo vivieron. Por una guerra civil.
Vea qué cosas. Sin embargo, en Costa Rica la llevamos muy bien. Aquí en Costa Rica todo va tranquilo. Todo es pura vida, ¿verdad? Diríamos. Pero aquí también tenemos nuestras guerras internas. Una de las guerras internas que más daño nos está haciendo como costarricenses, ¿sabe cuál es? Usted le serrucha el piso a su compañero de trabajo. Cuando usted hace lo posible para que a él, que le va bien, se le venga abajo toda la imagen y trabajo que hace para la empresa, para usted quedar bien. O usted va, le serrucha el piso, o comienza a hacerle la vida imposible. Por eso estamos mal, porque andamos con egoísmos, con celos tontos, si me permite y me disculpa el con envidias. ¿Qué importa que a otro le vaya bien? A usted no puede irle bien. Claro que sí. Tal vez si usted dejara a un lado la ley del mínimo esfuerzo, podría aspirar a una mejor vida, ¿no cree? O si usted que tiene, pudiendo ayudar a otro, no lo hace, pues también algo está mal en usted, mi hermano. De lo que usted tiene, lo que usted hace, si lo hace bien, puede tomar de eso y ayudar a otro y hacer crecer a esa persona y ayudar a esa persona a crecer y a superarse. Pero todo empieza aquí y aquí. Y si usted y yo no tenemos claro el norte que debemos llevar y a la persona a la que estamos sirviendo, que se llama Jesús de Nazaret, usted a los demás los va a ver como competencia. Usted a los demás los va a ver como una amenaza. Sus amigos ya dejan de ser amigos, se vuelven una competencia. Y usted desea que ya no trabajen con usted. A la familia, usted ya no la quiere ver como familia, los ve como enemigos. Porque, como aquel estudió y ahora tiene hasta carro, ya ni lo vuelve a ver a uno. Ojalá se le revienten las llantas del carro. Ya empieza usted con maldades en la cabeza, en el corazón. No, hermanos, no. Ojalá entre nosotros ya no quede piedra sobre piedra. Pero es cuando el Señor destruya en nosotros los templos de dioses, el Dios dinero, el Dios material, el Dios odio. Tantas guerras que vivimos a lo interno. Aquí en el corazón se viven muchas guerras. Y adivine, la única víctima de esas guerras es usted. Porque usted fue el que decidió odiar. El que decidió volverse un resentido. El que decidió volverse un enemigo de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Simplemente porque no son como usted quiere que sean. Hermanos, permitámosle a Dios que cambie nuestra visión de la vida, que cambie nuestro corazón. Que el proyecto que Él tiene para nosotros sea un proyecto de vida, de abundancia, de esperanza. Como el que va a un entrenamiento. Primero va y acondiciona su cuerpo, lo prepara para resistir el sol, la lluvia, el agotamiento físico, la deshidratación. Prepárese usted también espiritualmente y comience a templar el corazón, de lo que está hecho su corazón. Comience a templar el material del que está hecho su corazón, a ver si su corazón es de carne o es de piedra. Permítale a Dios entrar a su vida y que el evangelio de hoy traiga una señal maravillosa, prodigiosa, que lo haga a usted y a mí, querido hermano, cambiar la perspectiva, cambiar la visión. Recuerde que todo se da conforme a la voluntad de Dios, no a su voluntad ni a la mía. Permitámosle a Dios ser Dios y dejemos que su Espíritu Santo cambie nuestra vida y transforme nuestro corazón. Este hermano y servidor Andrés Mora Miranda les agradece una vez más el espacio. Que Dios los bendiga, hermanos, y que nos permita también, con el gozo de su Espíritu Santo, aspirar a una mejor vida, una vida de cambio. Yo creo que usted sabe qué decisión tomar, ¿verdad? Muy bien.